Qué bueno que ya estás aquí. La primera vez que me dio miedo estar solo en mi propia casa fue una noche cualquiera cuando apagué la luz y me quedé escuchando mi propia respiración. No había pasado nada raro, no había escuchado golpes, ni voces, ni nada de eso. Y aún así sentí un vacío en el pecho que me obligó a volver a encender la lámpara. Lo extraño es que yo nunca había sido así. Siempre pensé que podía estar bien por mi cuenta. De hecho, durante mucho tiempo hasta que me gustaba llegar a la casa y no tener a nadie que me estuviera molestando. Pero eso cambió después de una etapa muy dura que me dejó más tocado de lo que yo mismo quería admitir. Todo empezó cuando terminó una relación de varios años. No fue una pelea escandalosa, no hubo gritos, ni portazo, ni escenas dramáticas. Fue algo peor, una conversación tranquila, una de esas conversaciones donde las personas ya saben lo que viene, pero ninguna quiere admitirlo o quiere decirlo primero. Pero ella me dijo que ya no se sentía igual conmigo. Yo intenté responderle, pero honestamente ya no había mucho que defender. Nos separamos y al principio pensé que no sería tan grave. Me dije que con el tiempo se pasa y que era una cuestión de distraerme con el trabajo, con los amigos, mi vida iba a seguir, pero la primera semana me quedé en el mismo departamento que habíamos compartido por mucho tiempo y todas las cosas de ella estaban allí, su taza, la cobija, sus pantuflas, algunas pequeñas cosas que no se las había llevado ella, me recordaban siempre cosas tontas, pero cuando uno está triste, esas cosas pesan. Yo llegaba del trabajo y ya no sabía qué hacer con ese silencio. Antes prendía la televisión, pero ahora hasta eso me molestaba. No porque no me gustara el ruido, sino porque en cuanto la casa se quedaba quieta, me empezaba a caer encima todos los pensamientos que había estado evitando. Así que empecé a hacer cosas. Fue algo bastante complicado. Traté de hacer cosas para no quedarme sentado, lavaba los platos, ordenaba cajones, doblaba la ropa, buscaba cosas en el refrigerador, hacía cualquier cosa con tal de no sentir que estaba encerrado en mi propia cabeza. Durante el día, más o menos trataba de llevar todo eso. El problema era cuando caía la noche. Ahí todo se sentía más pesado, más grande, con un frío y con un silencio. Me acostaba tarde y luego me costaba muchísimo trabajo poder dormir, no porque no tuviera sueño, sino porque en cuanto apagaba la luz, la mente se me iba a lo peor. Me ponía a pensar en la cama vacía, en los mensajes que ya me mandaba, revisaba el celular, no había nada. Me ponía a pensar en que ya no iba a escuchar una llave girando en la puerta, un ruido, su voz, y en que nadie iba a preguntarme cómo me había ido en el trabajo. Sé que son cosas simples, pero cuando te faltan, realmente te pesan y hacen ruido en tu vida. Empecé a darme cuenta de que ya no me gustaba quedarme sin compañía, y eso me preocupó mucho porque no hablo de estar rodeado de gente todo el tiempo, hablo de algo más básico, de llegar a una casa vacía y sentir que el aire se pone raro, de salir a caminar y buscar con la mirada a alguien conocido aunque no tengas que verlo a los ojos, de sentarte en, no sé, en una fondita, comer algo y luego notar que te incomoda ser el único sin hablar con nadie. No era que me estuviera volviendo loco, era algo peor, me estaba apagando poco a poco y yo mismo no lo quería aceptar. Un día fui al mercado y me pasó algo que no se me olvida. Estaba en la fila para pagar. Delante de mí había una señora con una niña pequeña. Ella traía una especie de juego de manos. La señora le decía que si estuviera quieta no era nada especial,
pero en ese momento sentí un golpe en el pecho que me imaginé llegando a la casa y teniendo una conversación con ella y contándole algo, cuando realmente te das cuenta de que no tienes a nadie quien contarle nada, solo entrar, dejar las llaves en la mesa y escuchar ese silencio absoluto que te empieza a aplastar. Me salí del supermercado con la compra a medias porque empecé a sentirme raro, sentí que me estaba faltando el aire, como si la calle se hubiera vuelto demasiado grande. Ese día fue cuando entendí que lo mío ya no era algo de tristeza, era miedo, miedo a la soledad, miedo a que mi vida se quedara así, miedo a volverme una persona que ya no sabía estar con nadie. Después de eso empecé a evitar llegar temprano a la casa, me quedaba más tiempo en el trabajo, trataba de dar vueltas haciendo tiempo, pasaba cerca de una tienda y trataba de sentarme ahí comiéndome algo, todo para retrasar ese momento en el que sabía que iba a encontrarme con la casa vacía. Y lo peor es que mientras evitaba estar conmigo, más me costaba soportarlo. Una noche en particular, después de varios días, me quedé dormido en el sillón con la televisión prendida. Desperté de golpe sin saber qué horas eran. La pantalla seguía encendida. La sala estaba iluminada y apenas por una luz azulada, y por un segundo sentí un alivio raro. No porque estaba completamente a oscuras, pero ese alivio me duró muy poco. Cuando miré alrededor entendí algo que me dio bastante coraje. Yo ya no estaba descansando en mi propia casa, estaba sobreviviendo dentro de ella. Eso fue lo que me hizo darme a entender que había llegado al punto de quiebre. Al día siguiente busqué ayuda, no porque de repente sintiera yo que tuviera valentía y me sintiera fuerte, sino porque ya estaba harto de vivir con ese peso. Empecé a hablar de lo que me pasaba. Al principio me costó muchísimo, no sabía ni cómo explicar. Me quedaba viendo y me daba miedo llegar a mi propia casa. Parece una tontería, pero realmente era lo que estaba viviendo. Lo que me dijeron fue algo simple. Me dijeron que yo no estaba reaccionando solamente a la separación, estaba reaccionando a todo lo que había dejado de lado durante años. La costumbre de tener a alguien, la rutina compartida, la sensación de que siempre había una voz al lado mío. Y cuando eso desapareció de golpe, me quedé desnudo frente a mí mismo. Me tomó tiempo entenderlo, más tiempo del que me gustaría admitir, pero poco a poco empecé a hacer cambios pequeños. Dejé de poner la televisión y la música. Empecé a cenar, aunque fuera algo simple. Volví a salir a caminar por las noches. Al principio me costaba mucho. Llegaba a la esquina y sentía ganas de regresarme, pero seguía. Unos minutos más, decía yo, unos minutos más. Y, y así fui enseñando a mi mente, a mi cuerpo, hasta que empecé a acostumbrarme. No te voy a mentir, no fue algo fácil. Hubo días en los que me sentí igual de mal, hubo noches en las que la ansiedad volvió a pegarme mucho, pero ya no me dejé arrastrar. Aprendí que estar solo no es un problema. El problema es cuando empiezas a creer que no vas a poder con eso. Y una vez que te convences de eso, todo se vuelve más pesado en tu vida. Hoy todavía hay momentos en los que la casa se siente demasiado silenciosa. Todavía hay noches en las que me quedo pensando de más, pero ya no corro a esconderme del silencio. Ya no busco huir de todo porque entendí algo, que el miedo no era la casa vacía, era el miedo a quedarme atrapado adentro de mí mismo. Y eso, aunque me tomó mucho tiempo aceptarlo y entenderlo, sí pude enfrentarlo, no de golpe, pero fui tratándolo poco a poco, y así fue como salí, pidiendo ayuda. Actualmente siento que estoy más recuperado, pero me costó salir de todo eso, pero se puede.
Nunca imaginé que mi propia familia me iba a pedir que me fuera de la casa. Si alguien me lo hubiera dicho unos años antes, me habría reído, porque siempre pensé que esas cosas le pasaban a otras personas y no a mí. Después de que perdí mi trabajo al principio, no me preocupé demasiado. Tenía algunos ahorros y estaba convencido de que encontraría algo rápido. Llevaba años trabajando, tenía experiencia, conocía gente. Pensé que en unas semanas todo volvería a la normalidad. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses siguieron avanzando. Cada mañana salía a dejar solicitudes, llamaba, mandaba currículos, preguntando dónde podía. A veces me decían que me llamarían, otras veces ni siquiera recibía respuesta. Llegó un momento en que me daba vergüenza regresar a la casa con las manos vacías. Mi familia nunca me dijo nada directamente al principio, pero empecé a notar cosas. Las conversaciones cambiaron. Cuando entraban en una habitación, algunos temas se terminaban de golpe. Mi hermano hacía comentarios que parecían bromas. Mi cuñada empezó a molestarse por cualquier cosa y mi mamá estaba en medio de todo eso. Una noche escuché una discusión desde mi cuarto. No estaba espiando, simplemente las paredes están delgadas y escuché mi nombre rebotar adentro de ese cuarto. Lo escuché muy claro, mantenido. Después escuché algo que todavía lo recuerdo. No puede quedarse aquí para siempre. Aquella noche yo no dormí, me quedé viendo el techo hasta que salió el sol, porque por primera vez entendí que yo ya no era parte de la solución, me había convertido en un problema. Pasaron algunas semanas hasta que un domingo me llamaron para hablarme. No fue una pelea, no hubo gritos, fue algo aún más peor. Todos estaban tranquilos, sentados, como si la decisión ya la hubieran tomado desde hace varios días. Me dijeron que necesitaba buscar otro lugar, que necesitaba hacerme responsable de mi vida y que ya no podían seguir ayudándome. Recuerdo que asentí con la cabeza, ni siquiera discutí porque en el fondo sabía que ya no me querían en la casa. 2 semanas después me fui con una maleta, una pequeña mochila. Conseguí un cuarto pequeño en una colonia que apenas conocía. La primera noche fue horrible, no porque el lugar estuviera feo, sino porque nunca me había sentido tan solo. No conocía a nadie, no tenía trabajo, no tenía a quien contarle cómo me había ido. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada ruido me ponía alerta, cada automóvil que pasaba parecía más fuerte de lo normal y cuando finalmente amaneció sentí un alivio, como si hubiera sobrevivido a algo. Los siguientes días fueron parecidos. Salía a buscar trabajo, regresaba, comía cualquier cosa y me encerraba hasta que empecé a notar algo. Me daba miedo caminar solo, no por la inseguridad o por los asaltos, era otra cosa. Cada vez que iba por la calle sentía que no pertenecía a ese lugar, veía grupos de amigos, familias, parejas, personas que tenían a alguien esperándolas en casa, y yo seguía caminando sin rumbo después de dejar solicitudes. A veces se alargaba el camino porque hacía otras vueltas para no regresar al cuarto. Me sentaba en una banca o entraba en una tienda sin necesidad de comprar nada porque a veces no traía dinero. Cualquier cosa era mejor que volver, porque cuando cerraba la puerta detrás de mí, la realidad me caía encima. Una tarde ocurrió algo que me hizo reaccionar. Estaba sentado en un parque, había pasado más de una hora viendo a la gente caminar. Entonces vi a un señor mayor sentado en otra banca. El señor estaba solo. Parecía que estaba disfrutando una taza de café. No parecía triste. Por alguna razón me quedé observándolo porque me di cuenta de algo. Yo llevaba meses huyendo de estar solo, como si la soledad fuera una enfermedad, como si fuera algo vergonzoso.
como si significara que había fracasado. Esa noche regresé al cuarto pensando eso, y por primera vez desde que me mudé no encendí la televisión, una televisión vieja que tenía ahí. Me senté en silencio, no fue nada agradable, pero tampoco fue el desastre que imaginaba. Los días siguientes hice lo mismo, poco a poco, sin obligarme, sin fingir que estaba bien, solo aceptando que estaba bien y que todo iba a estar bien. Meses después encontré un trabajo un poco mejor, luego encontré un lugar para vivir que estaba un poquito mejor y con el tiempo las cosas se empezaron a acomodar en mi vida, no como yo las hubiera querido, no de golpe, pero empezaron a avanzar. Hoy tengo una relación mucho mejor con mi familia. Incluso entiendo que ellos también estaban pasando por momentos difíciles y no les guardo rencor, pero aquella etapa me dejó una lección que nunca voy a olvidar. El miedo más grande no era caminar solo, el miedo era pensar que mi valor dependía de alguien que me necesitara. Y cuando dejé de creer eso, las calles dejaron de sentirse tan largas. Realmente me sentía muy confundido por una cosa y otra. Uno de los miedos más grandes era que con quién iba a vivir o quién iba a compartir conmigo las cosas, con quién iba a compartir mi vida. Tenía miedo también a estar solo.